Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a continuar nuestro comentario sobre la segunda carta del apóstol Juan y en esta ocasión estaremos considerando del único capítulo que tiene, los párrafos 10 y 11. La escritura nos dice así: si a alguno se les acerca y no trae esta doctrina, no lo reciban en su casa y ni siquiera le deseen que tenga paz, porque quien le desea la paz participa en sus malas obras. Juan, en su calidad de padre espiritual, sobreviviente de aquellos primeros 12 que Jesús llamó, advierte a todo creyente en cuanto a quienes no predican la verdad que Dios nos dio desde el principio. Esta verdad tiene que ver con lo que anteriormente comentamos y señala a Jesús como el unigénito del Padre, que habitó entre nosotros en forma humana, esto es, nacido de una mujer, y único camino a Él. Pablo escribió a los creyentes radicados en Galacia, en el capítulo 4, versos 4 al 7, lo siguiente: pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y y sujeto a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Si alguno se les acerca y no trae esta doctrina. Desde entonces y hasta nuestros días existen cantidad de personas que supuestamente sirven al Dios vivo, pero se apartan de la enseñanza que en el ámbito de la fe se conoce como sana doctrina, difundiendo doctrinas de hombres que no corresponden a lo que el Señor nos ha dado a conocer desde el principio, o aún peor, aquellas que provienen de las tinieblas. Falsos profetas, falsos maestros, hombres y mujeres que se han extraviado en la fe, añadiendo o restando a lo que Dios nos enseña por medio de su palabra y la comunión con su Espíritu Santo. Cuando alguien utiliza la palabra de Dios como instrumento para engañar, es parte de aquellos que señala Pablo en su misma carta a los de Galacia en el capítulo 1, versos 6 al 11, en donde los reprende por hacer caso a esos engañadores. Me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Entonces, tanto en aquellos años como ahora, 2000 años después, hay cantidad de engañadores, y a través de los medios masivos de comunicación han hecho su agosto, cautivando la atención de millones de personas bien intencionadas, necesitadas de la dirección pastoral de Cristo, que son utilizadas como fábrica de dinero para el enriquecimiento de esas organizaciones y sus dirigentes. En la actualidad, grandes empresas, porque no podemos llamarles ministerios, combinan la superstición con la fe y con la Biblia en la mano promueven objetos, flores, piedras, trozos de madera, frasquitos con agua, a los que les asignan poder para sanar, prosperar y consolar. Otros simplemente han modificado la palabra de Dios para desacreditar el nombre de Jesús en aras de exaltar uno de los nombres con los que Dios se ha dado a conocer a su pueblo. Otros, que se proclaman como la única y verdadera iglesia, pero deforman la palabra para justificar sus acciones perversas. La instrucción que el Espíritu nos da a través de este escrito de Juan es muy clara: no lo reciban en su casa y ni siquiera
le deseen que tenga paz. La vida de las comunidades de creyentes de la primera iglesia se caracterizaba por el cuidado que tenían unos de otros, de acuerdo al testimonio del libro de los Hechos. Quienes tenían propiedades las vendían para tener todo en común y que nadie sufriera necesidad de lo más elemental. Una verdadera fraternidad fundamentada en el amor del Señor que corría por las venas de todos ellos. Y como consecuencia de esa experiencia de convivencia en paz y armonía, y en función de la enseñanza de los apóstoles, la hospitalidad era una parte muy importante de la vida de la Iglesia, tanto así que Pablo incluye el ser hospedador a las cualidades que deberían tener quienes aspiran a servir al Señor, según lo escribió a Timoteo en su primera carta en el capítulo 3, verso 2. Así que no debe extrañarnos que Juan inste a los creyentes a no recibir en su casa a quienes predicaran otra doctrina, y también a ni siquiera desearles paz. Esto puede sonar demasiado extremo, sin embargo, el argumento que presenta Juan es cierto y justifica la instrucción que está dando. Porque quien le desea la paz participa en sus malas obras. Leyendo esto nos podemos percatar que a veces sin darnos cuenta estamos participando en las obras de las tinieblas cuando oramos por quienes viven en pecado. Una cosa es pedirle al Señor que se revele a sus corazones y les lleve al arrepentimiento, y otra que pidamos que el Señor les bendiga y les dé paz. Lo que Juan escribe a todo creyente es útil para formar nuestro criterio como hijos de Dios. Pedir paz para quienes engañan con falsas doctrinas al cuerpo de Cristo o viven en franca rebeldía contra Dios nos hace partícipes de su maldad, y el llamado de Juan es para no hacerlo. Ahora que sabiendo que entre nosotros no se dan esos casos, con toda libertad y cariño, podemos despedir nuestro comentario en este día deseándoles bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.